¿Qué tal, chicos y chicas? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a este nuevo video del curso de aritmética. Quienes habla su profesora Iliana Paola Nunura Merino. El día de hoy vamos a trabajar nuevamente fracciones, pero ahora lo vamos a ver desde el punto de vista de ejercicios resueltos. Muy bien, entonces empezamos. Vamos a ver los ejercicios que vamos a desarrollar el día de hoy. Muy bien, entonces decimos... Eh, en el tema de fracciones, vamos a ver algunos ejercicios propuestos, ¿ok? Decimos, dos obreros necesitan 12 horas para hacer un trabajo. Si el primero trabajando solo lo hace en 20 horas, ¿cuánto tiempo empleará el segundo? ¿Verdad? Bien, lo que vamos a hacer primero es definir cuáles son nuestras variables, ¿no? Entonces vamos a nosotros decir que A es el tiempo que necesita el primer trabajador, ¿ya? Y que B es el tiempo que necesita el segundo trabajador. Entonces vamos a decir tiempo del primer trabajador. Y B va a ser el tiempo del segundo trabajador. Listo. Muy bien, entonces lo tenemos así. Ahora, lo que a nosotros nos dicen es que dos obreros necesitan 12 horas para hacer el trabajo. O sea, estaríamos diciendo que si A y B trabajan juntos, ¿no? A y B trabajan juntos, si juntamos el tiempo de trabajo de A más el tiempo de trabajo B, todo el trabajo se estaría haciendo en 12 horas, ¿ya? Ahora, si B trabaja solo, si el primero trabaja solo, o sea, estamos hablando de A, el tiempo de A sería de 20 horas, ¿no? 20 horas. Muy bien. Lo que hacemos en este caso nosotros es hacer el paso a una unidad de tiempo. O sea, decimos, todo el trabajo se ha hecho en este tiempo. A y B juntos hacen todo el trabajo en 12 horas. A solo hace todo el trabajo en 20 horas, ¿ya? Entonces acá vamos a mencionar que esto es todo el trabajo. Pero lo que vamos a hacer, les decía, es el paso a una unidad de tiempo. Es decir, en este caso estamos midiendo el tiempo en horas, así que vamos a evaluar en una hora. ¿Qué ocurre en una hora? ¿Ya? Y decimos, si A y B hacen todo el trabajo en 12 horas, en una hora, ¿qué parte del trabajo estarán haciendo? Esa es la pregunta que nos vamos a hacer. Si todo el trabajo se hace en 12 horas, en una hora, ¿qué parte del trabajo se hará? ¿No? Vamos a simbolizarlo por acá con un ejemplo particular. Supongamos que este sea el trabajo y supongamos que el trabajo se hace en 3 horas. De forma equitativa, supongamos que esto se hace en la primera hora, esto se hace en la segunda y esto otro en la tercera. Si a mí me preguntan qué parte se hizo, y todo el trabajo se hizo en 3 horas, estoy en un ejemplo alternativo a lo que dice el enunciado. Si todo el trabajo se hizo en 3 horas, significa que en una hora se hizo un tercio del trabajo, ¿verdad? Porque esta sería la parte del trabajo que se ha hecho en una hora, esta es la parte del trabajo en una segunda hora y esto en la tercera hora que se termina todo el trabajo. Entonces, si acá nos dicen que el trabajo se hizo en 12 horas, nosotros debemos entender, por la misma lógica que les he explicado, que en una hora harán un doceavo del trabajo, ¿no? Un doceavo del trabajo, ¿ok? Y que si A trabaja hace todo el trabajo en 20 horas, entonces en una hora hará un veinteavo del trabajo, ¿ya? Un veinteavo del trabajo es lo que hará A. Y bueno, si a B le decimos que, supongamos que B hace su trabajo en X horas, entonces vamos a decir, aquí asignamos X horas, ¿verdad? Entonces, ¿qué parte del trabajo hará B en una hora? Bueno, B hará un Xavo del trabajo, ¿verdad? Entonces acá quedaría 1 sobre X. Muy bien, entonces esto es lo que hacen en una hora, ¿ya? Así que vamos a hacer esa evaluación en una hora. ¿Ya? En una hora. En una hora decimos el trabajo de A, ¿no? El trabajo de A más el trabajo de B es un doceavo del trabajo, ¿ya? Un doceavo del trabajo. Bien, entonces acá decimos el trabajo de A, le podemos llamar A', más el trabajo de B, que le puedo llamar B', es igual a un doceavo del trabajo. Pero acuérdate que el trabajo de A
acá lo pusimos, el trabajo de A en una hora era un 20avo. Entonces acá tú vas a decir un 20avo más el trabajo de B. Acuérdate que el trabajo de B le hemos llamado 1 sobre X, ¿ya? Y esto es igual a un 12avo del trabajo. Entonces nos está quedando esta ecuación que nosotros vamos a resolver, ¿verdad? Podemos pasar este que está aquí sumando, lo podemos pasar a restar y nos va a quedar que 1 sobre X, ¿verdad? Es igual a 1 sobre 12 menos 1 sobre 20, ¿cierto? 1 sobre 12 menos 1 sobre 20. Tomamos mínimo común múltiplo, vamos a hacer una partición aquí para poder continuar. Tomamos mínimo común múltiplo de los denominadores, entonces decimos 1 sobre X es igual a la fracción. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo aquí? Todos sabemos que es 60, ¿verdad? Entonces decimos 60 entre 12, 5, por 1 sería 5, menos 60 entre 23 por 1, 3. Entonces nos está quedando que 1 sobre X, ¿verdad? Es igual a 2 sobre 60, que simplificado 1 sobre X será igual a 1 sobre 30, ¿verdad? Y por igualdad de fracciones, ¿verdad? Por igualdad de fracciones, si 1 sobre X es igual a 1 sobre 30, entonces la conclusión es que X vale 30. Y acuérdate que X era el número de horas, ¿ya? El número de horas. Entonces, 30 horas sería el trabajo o el tiempo que demoraría el trabajador B, ¿no? El tiempo que demoraría el trabajador B, que sería nuestra respuesta. La pregunta era, ¿cuánto tiempo empleará el segundo? Entonces nosotros responderíamos, empleará 30 horas y tendríamos que marcar esta alternativa, ¿ok? Tendríamos que marcar esta alternativa. Muy bien, seguimos. Siguiente ejemplo. 3 obreros hacen un trabajo en 4 días, sabiendo que el primero lo hará solo en 9 días, el segundo en 12 días, averiguar lo que demoraría el tercero trabajando solo, ¿no? La idea es muy parecida, ¿ya? Entonces vamos a decir, aquí vamos a decir A es el obrero A, el obrero, tenemos 3 obreros, ¿no? A, B y C. Nos dicen, si A, B y C trabajan juntos, ¿verdad? Trabajan juntos, demorarían 4 días, ¿no? Demorarían 4 días. Luego nos dice, si el primero, al que le hemos llamado A, trabaja solo, demoraría 9 días. Si el segundo trabaja solo, al segundo le hemos llamado B, este demoraría 12 días. La pregunta es, ¿cuánto demorará el tercero, ¿no? Entonces, el tercer trabajador demorará X días. Listo. Recuerda que aquí esto es todo el trabajo se realiza en este tiempo, no todo el trabajo se hace en 4 días, todo el trabajo se hace en 9 días, todo el trabajo se hace en 12 días o en X días, ¿verdad? Pero nosotros siempre hacemos el paso a una unidad de tiempo. Esto fue todo el trabajo, pero hacemos el paso a una unidad de tiempo y en este caso, como estamos midiendo el tiempo en días, entonces veremos qué pasa en un día. Por la misma lógica del ejercicio anterior, si todo el trabajo se hace en 4 días, en un día se hará un cuarto del trabajo, ¿verdad? Un cuarto del trabajo. En 9 días se hará un noveno del trabajo. En 12 días se hará un 12avo del trabajo, ¿verdad? Entonces, a ver, vamos a bajar esto un poquito más para que calce bien. Listo, entonces esto es de A, es un noveno, y ahora pasamos a B, que va a ser un 12avo. Y en el caso de C, haría 1 sobre X, ¿verdad? Muy bien, entonces ahí lo tenemos. Esto es el paso en un día. Bien, hacemos la evaluación entonces en ese tiempo. Decimos en un día, ¿qué es lo que sucede? Si juntamos el trabajo de A, que le estamos llamando A' al trabajo de A, más el trabajo de B es B', más el trabajo de C, ¿verdad? Esto será un cuarto de todo el trabajo. Los 3 juntos hacen un cuarto de todo el trabajo. Pero sabemos que A hace en un día un noveno. Entonces, A', B' y C' es lo que hacen en un día. Entonces, acá quedaría un noveno más lo que hace B en un día, que es un 12avo,
más lo que hace C en un día, que es 1 sobre X, esto es igual a 1/4, ¿verdad? Y entonces resolvemos esta ecuación. Inmediatamente estos dos que están sumando los puedo pasar a restar y me queda 1 sobre X es igual a 1/4 menos 1/9 menos 1/12. ¿Ok? Nos quedaría así. Listo. Entonces, ahora tenemos que sacar el mínimo común múltiplo en esta parte, ¿verdad? Para poder continuar. Uy, tomé mala línea. Acá sería, voy a sacar mínimo común múltiplo y voy a tener lo siguiente. 1 sobre X es igual, ¿verdad? Y bueno, va a quedar una fracción. Y vamos a tomar el mínimo común múltiplo de 4, 9 y 12, ¿no? Mínimo común múltiplo de 4 y 9, 9 y 12, todos sabemos que es 36. Entonces decimos 36 entre 4, nos va a quedar acá 9, menos 36 entre 9, 4, menos 36 entre 12, 3, ¿no? Listo, nos va a quedar así. Continuamos entonces y decimos 1 sobre X es igual, 9 menos 4 es 5 y 5 menos 3 es 2, o sea que nos queda 2 sobre 36, que si lo simplificamos es 1 sobre X es igual a 1 sobre 18. Y bueno, de la misma forma como les mencioné en el ejercicio anterior, por igualdad de fracciones, se cumple que X es igual a 18, ¿ya? Entonces acá nos queda que X es igual, entonces vamos a poner el símbolo de entonces la X vale 18, ¿no? Y recuerde que 18 son 18 días. La pregunta entonces era, averigua lo que se demoraría el tercero trabajando solo. Acá tenemos nuestra respuesta. El tercero trabajando solo demoraría 18 días, ¿no? Y tendríamos que marcar esta otra clave de acá. Muy bien, listo. Entonces ese fue este ejercicio. Pasamos al otro ejercicio. Nos dice, gasté 3/5 de lo que no gasté y aún me queda 60 más de lo que gasté. ¿Cuánto tenía? Bien, aquí hay dos acciones. La acción gasté y la acción no gasté. ¿Ya? Vamos a ordenar la información. Entonces acá vamos a poner gasté y no gasté. ¿De acuerdo? Gasté 3/5 de lo que no gasté. Vamos a suponer que lo que no gasté fue X, porque no me dice, simplemente dice gasté 3/5 de lo que no gasté, pero no sé cuánto no gasté, así es que a lo que no gasté yo le puedo llamar X, ¿ya? Esto va a ser X. Como lo que gasté fue 3/5 de lo que no gasté, entonces esto será 3/5 de X, ¿ya? Listo, así sería. Lo que gasté, 3/5 de lo que no gasté. Aún me quedan, recuerda que lo que me queda es lo que no gasté. Vamos a escribirlo por aquí. Lo que queda es igual a lo que no gasté. Eso es una lógica, ¿verdad? Sentido común. Lo que me queda de dinero es lo que no gasté. Entonces digo, lo que me queda es igual a lo que no gasté. Pero a mí me dice que lo que me queda es 60 más de lo que gasté. Entonces diré, ¿cuánto es lo que me queda? Según el enunciado, 60 más de lo que gasté. O sea, me queda 60 más de lo que gasté. Y gasté 3/5 de X. Y esto es igual a lo que no gasté. Y lo que no gasté fue X. Entonces aquí yo tengo una ecuación para encontrar el valor de la X. Entonces yo podría decir, bueno, ¿cómo resuelvo la ecuación? Ya depende de cada uno. Yo voy a pasar el 3/5 a restar y entonces digo X menos 3/5 de X es 2/5 de X, ¿verdad? Y de allí puedo despejar el valor de X. Aquí simplifico, ¿no? Aquí puedo simplificar, puedo decir mitad y mitad, ¿no? Mitad de 60, todos sabemos que la mitad de 60 es 30, ¿no? Aquí nos va a quedar 30, ¿sí? Y el 5 que está dividiendo va a pasar a multiplicar y entonces nos queda que la X es igual a 150, ¿no? 150 es lo que no gasté, pero la pregunta es ¿cuánto tenía? ¿No? Entonces acá yo puedo decir que lo que tenía es igual a lo que gasté más lo que no gasté, ¿verdad? Eso es lo que yo tenía. Entonces, ¿cuánto tenía? Vamos a llamarle T a lo que tenía. Y esto será igual a lo que gasté. ¿Cuánto gasté? Gasté 3/5 de X, o sea, 3/5 de 150, más lo que no gasté, y lo que no gasté es 150. Muy bien,
Acá sacamos quinta y nos va a quedar 30, y 30 por 3 es 90. O sea que acá nos va a quedar que t es igual a 90 más 150. Y bueno, finalmente diremos que lo que tenía es igual a 240, ¿no? Entonces, ¿cuánto tenía? Me preguntan, acá le estoy diciendo. Tenía 240 soles. Y esta sería la respuesta para marcar, ¿ok? Entonces, ahí tenemos el ejercicio. Seguimos. Ahora dice este otro ejercicio, tenía A más B soles y gasté A sobre B de lo que no gasté. ¿Cuánto no gasté? Bueno, es casi parecido al ejercicio anterior, así es que voy a tomar estas dos palabras y las voy a traer para acá porque es la misma historia, ¿verdad? Entonces dice, en este caso dice, tenía A más B. Aquí me dicen lo que tenía, ¿no? Dice, gasté A sobre B de lo que no gasté. Así es que igual yo voy a suponer que lo que no gasté fue X. ¿Ya? Lo que no gasté fue X. Lo que gasté es A sobre B de lo que no gasté, o sea, de X, ¿verdad? Y acá me dicen lo que tenía. Entonces, recuerda esta regla que usamos en el ejercicio anterior. En este ejercicio dije que lo que tenía siempre va a ser igual a lo que gasté más lo que no gasté. ¿Cuánto tenía de acuerdo a este ejercicio? De acuerdo a este ejercicio, lo que tenía era A más B, y esto va a ser igual a lo que gasté, que es A sobre B de X, más lo que no gasté, que es igual a X, ¿ok? Listo. Entonces, lo que voy a hacer es sumar aquí, para eso voy a tomar el mínimo común múltiplo bueno, en este caso que sería B, y nos va a quedar lo siguiente, va a decir A más B es igual, ¿verdad? Saco factor común mejor, antes de lo de mínimo común múltiplo, mejor saco factor común, y aquí me queda A sobre B más 1, ¿verdad? A sobre B más 1. Muy bien, yo puedo operar este paréntesis, ¿verdad? Entonces ahora tengo A más B es igual a X que multiplica, y puedo sumar, ¿no? Hacer una sola fracción, ¿no? Y va a quedarme una fracción de denominador B, y me va a quedar A más B, ¿no? En esta parte aquí, sumando, ¿verdad? Porque yo digo el denominador B por 1, B más A, nos queda A más B sobre B. Ahora, me doy cuenta que este de aquí y este de aquí son iguales, por lo tanto se cancela, y este que está dividiendo pasa a multiplicar. Entonces, lo que tengo es que X es igual a B. La pregunta es, ¿cuánto no gasté? Y recuerda que dije que no gasté X. Entonces, como me preguntan cuánto no gasté, mi respuesta será no gasté B, no gasté B. Y esta sería la clave para marcar. No gasté B. ¿Ok? Bien, entonces ahí tienen la solución. Seguimos. Juan Carlos tenía 80 soles y solo gastó 20 soles. ¿Qué fracción de lo que no gastó, gastó? Bueno, entonces estamos en una situación parecida. Gastó y no gastó, la misma historia. Entonces voy a escribir acá, gastó, listo, y en acá más abajito voy a escribir no gastó. Ok, entonces, según lo que dice aquí, Juan Carlos tenía 80 soles. Solo gastó 20 soles, o sea, lo que ha gastado ha sido 20 soles. Como él tenía 80, es obvio que lo que no gastó fue 60. Tenía 80 soles. Si gastó 20, lo que no gastó fue 60. Pregunta, ¿qué fracción de lo que no gastó, gastó? Entonces, acá vamos a suponer que esa fracción es X, porque es la fracción desconocida. ¿Qué fracción de? Recuerda que la palabra de siempre representa una multiplicación. Entonces sería, ¿qué fracción de? Vamos a multiplicar. ¿Qué fracción de lo que no gastó? Lo que no gastó es 60. ¿Qué fracción de lo que no gastó? La coma es el signo igual, porque vendría a ser es, ¿no? ¿Qué fracción de lo que no gastó es lo que gastó, ¿verdad? Algo así, es lo que gastó. La coma suple la parte es lo que gastó. ¿Y cuánto gastó? 20. ¿Qué fracción de 60 es 20 entonces? Y bueno, esto está facilito, porque si a mí me preguntan qué fracción de 60 es 20, yo digo 20 sobre 60, y luego puedo simplificar, se van los ceros, ¿verdad? Saco mitad, mitad de 2, 1, mitad de 6, 3, y lo que nos queda es 1/3. ¿Qué fracción de lo que no gastó, gastó? Respuesta, 1/3. La fracción, 1/3. Y esta sería
nuestra alternativa para marcar. Bien, seguimos. En el problema 21 me dice, si gasté 2/3 de lo que no gasté, entonces lo que no gasté representa, veamos, seguimos con el mismo formato de ejercicio. Entonces voy a tomar estas palabras y las voy a poner acá y las voy a modificar porque ahora dice gasté, no dice gastó, sino gasté porque estoy hablando en primera persona. Entonces gasté y no gasté, ¿no? Sería acá no gasté. Listo. Entonces, gasté 2/3 de lo que no gasté. Voy a suponer que lo que no gasté fue X. Entonces, lo que gasté es 2/3 de X, ¿no? Gasté 2/3 de lo que no gasté. Entonces, lo que no gasté representa. Bueno, en este caso no me dicen cuánto tenía, ¿ya? No me dicen cuánto tenía, pero vamos a suponer, vamos a utilizar la misma regla. Voy a decir lo que tenía es igual a lo que gasté más lo que no gasté, ¿no? Más lo que no gasté. ¿Cuánto tenía? No me dijeron. Así es que le voy a poner T a lo que tenía. No sé, el ejercicio no lo menciona. T. Lo que gasté es 2/3 de X más lo que no gasté, que es X. Voy a sumar estas fracciones. Entonces ahora tengo T es igual, ¿no? Acá digo 3 por 1, 3. 3X más 2X serían 5/3 de X, ¿verdad? Aquí lo estoy sumando. 3 entre 1, 3 por X, 3X más 2X que tengo acá, 5X. Y puedo despejar la X. X es igual, el 3 que está dividiendo sube a multiplicar, el 5 que está multiplicando baja a dividir, todo esto por T. O sea, X es lo que no gasté. Lo que no gasté representa 3/5 de lo que tenía. Aquí me dice, entonces lo que no gasté representa 3/5 de lo que tenía. Mi respuesta es 3/5, ¿no? Entonces, esa sería la respuesta final para este ejercicio. Muy bien, continuamos. Bueno, vamos cambiando ya el modelo, ya dejemos lo de los gastos para otro momento, y ahora decimos, ¿cuál es el valor de A para que la fracción que tenemos aquí sea propia e irreductible? Vamos a tomar nota de la fracción en primer lugar, ¿no? Entonces, la fracción que nosotros tenemos es A4A sobre 498, ¿ya? A4A sobre 498. De esta fracción me están dando dos condiciones. Me están diciendo que debe ser propia y me están diciendo que tiene que ser irreductible, ¿ya? Por un lado me dicen que tiene que ser propia y en el otro me dicen que es irreductible. Entonces yo me pregunto, ¿cuándo una fracción es propia? Recuerdo que una fracción es propia cuando el numerador es menor que el denominador. O sea que el numerador A4A es menor que el denominador 498. Allí la fracción es propia. Ahora, ¿cuándo una fracción es irreductible? Nosotros sabemos que una fracción es irreductible cuando sus términos, numerador y denominador, no tienen divisores en común. Es decir, sus términos, numerador y denominador, A4A, y 498 son primos entre sí. Allí la fracción será irreductible. Bien, entonces, teniendo conocimiento de estos datos, nosotros vamos a resolver. Primero le voy a poner aquí su rayita, porque recuerde que es un numeral, y hay que ponerle una rayita aquí arriba para que entendamos que estas son cifras, ¿no? De un numeral de 3 cifras. Muy bien, listo. Entonces, para que se cumpla esta primera condición, la voy a escribir acá nuevamente. Voy a decir A4A debe ser menor que 498. De acuerdo a lo que nosotros conocemos para el ordenamiento de números, si yo quiero que este numeral sea menor que este, teniendo en cuenta que ambos tienen 3 cifras, los posibles valores de A serían, ¿no? A podría ser 1, porque recuerda que la primera cifra de un numeral nunca es 0. A podría ser 2, A podría ser 3,
E incluso A podría ser 4, ¿no? Porque si fuera 4, se formaría el número 444 y ese número es menor que 498. La A ya no puede valer 5, porque si toma el valor 5 sería 545 y 545 no es menor que 498. O sea que estos son los posibles valores de A, posibles valores. Vamos a recalcarlo aquí para que no te olvides. Posibles valores. Muy bien. Esos son los posibles valores de A. Listo. Ahora que ya lo tienes así, tienes que ver que se cumpla la otra condición. ¿Ya? Entonces voy a marcar esta aquí para que quede esta primera parte. Vamos a enmarcar así. Y ahora vamos a ver la segunda parte. La segunda parte me dice que el número A4A, el numeral A4A y el numeral 498 deben ser primos entre sí, ¿no? Deben ser primos entre sí. Muy bien, entonces recuerda, ¿cuándo dos números son primos entre sí? Recuerda que dos números son primos entre sí cuando su único divisor común es la unidad, ¿ya? Cuando su único divisor común es la unidad. Así es que empezamos a validar, ¿no? Estos posibles valores de A. Decimos, ¿qué pasa si la A vale 1? Si la A vale 1, se formaría el número 141. 141 y 498 son primos entre sí. Veamos, 141 tiene tercia, porque si sumamos las cifras, ¿no? Vamos a ver, vamos a poner así para que usted lo vea bien. 141, primer valor, y 498 son primos entre sí. Veamos, 141 tiene tercia. 498, si sumamos sus cifras, también tiene tercia. Por lo tanto, 141 y 498 no son primos entre sí. ¿Eso qué significa? Que la A no puede tomar el valor 1. Así que descartamos el valor 1. Ahora pasamos al valor 2. Si tomamos el valor 2, ¿verdad? Acá se va a formar el número. ¿Qué número se forma si A vale 2? Acá sería 242. Yo creo que de plano, siendo 498 número par, para que sean primos entre sí, A4A no podría ser número par, porque si ya son pares, no son primos entre sí. O sea que de frente ya decimos la A no puede valer 2 y la A no puede valer 4, de plano así, porque dos números pares no son primos entre sí. Y solamente observe, me está quedando esta única opción, que es que A valga 3, esta opción de aquí. Pero por supuesto tengo que validarla. ¿Qué pasa cuando la A vale 3? Se forma el número 343. 343 y 498, ¿son primos entre sí o no son primos entre sí? La respuesta sí, porque 343 es 7 al cubo y 498 no es divisible entre 7. Por lo tanto, estos números son primos entre sí. Muy bien, eso significa que la A toma el valor 3. La pregunta que nos habían hecho es, ¿cuál es el valor de A para que la fracción sea propia e irreductible? Entonces nosotros vamos a responder que el valor de A es 3, ¿no? El valor de A es 3. Para que la fracción sea propia e irreductible, A debe tomar el valor 3. Excelente. Acá tenemos un ejercicio bastante parecido al anterior, en el que nos dice, ¿para qué valor de A la fracción que tenemos aquí es propia e irreductible? Muy bien, entonces vamos a escribir la fracción, ¿no? Entonces vamos a escribir la fracción aquí. La fracción es 4,1A sobre A50, A50. Esta fracción te están diciendo que es propia e irreductible. Así que vamos a ver las condiciones. Para que sea propia, ¿qué significa que sea propia? En el ejercicio anterior te lo he mencionado. La fracción es propia cuando el numerador es menor que el denominador. Entonces, si la fracción es propia, se va a cumplir que 4,1A es menor que A50, ¿no? Eso se va a cumplir. Ahora, para que la fracción sea irreductible, tiene que cumplirse que los términos sean primos entre sí. O sea, 4,1A y A50 deben ser primos entre sí. Listo. Esas son las condiciones que se van a cumplir.
No olvide que debemos siempre poner las líneas a los numerales para que se entiendan como tal. Entonces acá le estamos poniendo sus líneas a estos numerales. Muy bien. Ahora sí, vamos a evaluar cada una de estas condiciones, una por una, ¿verdad? Cada una de estas condiciones para ir viendo cuáles son los valores o los posibles valores de A. Listo, empezamos con la primera condición. Si decimos 4,1A es menor que A50, ¿verdad? Si 4,1A es menor que A50, ¿cuáles son los posibles valores de A? ¿Cuáles son los posibles valores de A? Bueno, resulta que A podría ser, para que este número sea mayor, A podría valer. A podría valer. Podría valer 4, ¿verdad? Porque 414 es mayor que 450. Podría valer 5, podría valer 6, 7, 8 y 9, ¿no? Porque 500, 600, 700, 800, 950, todos son mayores que 400 algo. Muy bien, esos son los posibles valores de A. Muy bien, ahora vamos a ver el otro punto, ¿no? La otra condición. Y la otra condición, recuerda, es que sean primos entre sí, ¿verdad? Que sean primos entre sí. Entonces, yo voy a decir por acá, para que estos de aquí sean primos entre sí, a ver, vamos a escribirlos primero, sería 4,1A y A50 deben ser primos entre sí, ¿sí? Entonces, con esto nosotros empezaremos a validar los posibles valores de A, ¿no? A ver si es que son o no son, si cumple o no cumple, ¿no? Entienda que con estos valores se cumple esta primera condición. Ahora vamos a ver si cumplen con esta siguiente. Empezamos entonces a decir, a ver, ¿qué pasa cuando la A toma el valor 4, ¿no? ¿Qué pasa cuando la A toma el valor 4? Si la A toma el valor 4, ¿cierto? Tendríamos 414 y 450, ¿verdad? Listo. Por la misma historia que les expliqué en el ejercicio anterior, en la que dos números pares no son primos entre sí, entonces entendemos que la A no puede tomar el valor 4. No puede tomar el valor 4. Y de hecho, la A no podría tomar ningún valor par, porque este numeral termina en A y este numeral termina en 0. Este numeral es par. Si la A toma valor par, ambos serían pares y en ese caso se cumpliría esto, que no son primos. Por lo tanto, descartamos inmediatamente los valores pares. No puede ser 4, no puede ser 6, no puede ser 8. Luego nos queda la posibilidad de que sea 5, pero si A termina en 5, si este 4,1A termina en 5 y este termina en 0, los dos serían múltiplos de 5. Entonces, dos números múltiplos de 5 no son primos entre sí, o sea que aquí también descartamos la posibilidad de que sea 5. Nos quedamos con dos opciones, que son 7 y 9. Primera posibilidad, si fuera 7, a ver, vamos a escribirlo para que nos vaya quedando. 417 sería 1 y el otro número sería 750, ¿verdad? 750. La pregunta, ¿son primos entre sí? La respuesta, no son primos entre sí. ¿Por qué no son primos entre sí? Porque 417 tiene tercias, sume sus cifras, 4 más 1, 5 más 7, 12. 12 es múltiplo de 3. Y 750 también es múltiplo de 3, porque si le sumo las cifras, me sale 12 y 12 es múltiplo de 3. Entonces, no son primos entre sí. Significa que la A no puede tomar el valor 7. Por lo tanto, solo nos queda una única posibilidad, que es que la A tome el valor 9. Lo confirmamos de todas maneras. 419 y 950 son o no son primos entre sí. Pues revisemos, ¿no? Observamos que el 419 y el 950 sí son números primos entre sí porque no tienen divisores en común. Por lo tanto, la respuesta correcta para este ejercicio es que A debe tomar el valor 9, ¿verdad? A debe tomar el valor 9, 9, 9. Muy bien, listo.
Listo, listo, listo. Muy bien, entonces así quedamos, ¿ok? Muy bien, ahí sería. Siguiente. ¿Cuántas fracciones propias e irreductibles tienen como denominador 80? Bien, vamos a resolver estos dos para no pasarnos del tiempo, ¿ok? ¿Cuántas fracciones propias e irreductibles tienen como denominador 80? Vamos a suponer que la fracción es la fracción f, ¿no? Y estas fracciones me están diciendo que deben tener denominador 80. Así es que su numerador le voy a llamar a, ¿ya? Ahora, estas fracciones tienen que ser propias e irreductibles, tal y cual pasó en el ejercicio anterior. Propia, ¿qué significa propia? Que el numerador es menor que el denominador. Irreductible, ¿qué significa irreductible? Significa que los términos A y 80 deben ser primos entre sí. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos números menores que 80 son primos con 80? Y recuerda que esta pregunta la voy a poner aquí para que te acuerdes. ¿Cuántos números menores que 80 son primos entre sí con 80? Listo. Podríamos nosotros ponernos a buscar, ¿no? De repente decimos el 1, ¿no? El 3, el 7, el 9, el 11 y así, pero hasta que lleguemos hasta 79 se nos va a pasar mucho tiempo. Recuerde que esta pregunta la resuelve el indicador de Euler, ¿ya? ¿Y en qué consiste el indicador de Euler? Lo primero que tenemos que hacer es descomponer 80 en factores primos, es decir, en su forma canónica. Y bueno, todos sabemos que 80 es 2 a la cuarta, 2 a la cuarta por 5, ¿no? Esa es la descomposición canónica de 80. Bien, a esta descomposición canónica le aplicamos el indicador de Euler o función de Euler, ¿ya? El indicador o función de Euler. ¿Y en qué consiste? Consiste en un hecho muy sencillo. A cada factor, empiezo con 2 a la cuarta, le resto 1 en el exponente y lo multiplico por el factor base menos 1, fórmula de indicador de Euler. Y hago lo mismo con todos los factores de la descomposición canónica. Ya hice el trabajo con 2 a la cuarta. 2 a la cuarta le resto 1 al exponente y lo multiplico por el factor base menos 1. Luego tengo 5, pero fíjate que ese 5 en realidad es 5 a la 1, ¿cierto? Entonces tú le restas 1 al exponente y lo multiplicas por el factor base menos 1. ¿Cuánto te queda? Veamos. El indicador de Euler te está señalando que esto es igual a 2 al cubo, ¿verdad? 2 al cubo. Voy a escribirlo muy detalladamente. 2 al cubo por 2 menos 1, bueno, 2 menos 1 es 1, por 5 a la 0. Voy a escribir 5 a la 0 aquí también. 5 a la 0 por 5 menos 1, que es 4, ¿no? Y vamos desarrollando cada uno de estos muy detalladamente. Entonces decimos, el indicador de Euler es igual 2 al cubo, todos sabemos que es 8, por 1, ¿verdad? Por 5 a la 0, que también es 1, por 4, ¿no? Y bueno, 8 por 4 es 32. Entonces, el indicador de Euler me está diciendo que hay 32 números menores que 80 que son primos con 80. Si hay 32 números, es decir, la A toma 32 valores, significa que van a haber 32 fracciones que son propias e irreductibles y que tienen denominador 80. Entonces, la respuesta para este ejercicio sería que hay 32 fracciones, ¿verdad? 32 fracciones. Muy bien, esa sería la respuesta. Y bueno, vamos con el último ejercicio de la tarde. Decimos, ¿cuántas fracciones propias e irreductibles cuyo denominador es 1008 existe? Si se fija, es igual al ejercicio anterior, ¿no? Estamos trabajando ejercicios tipo. Entonces decimos, la fracción es de denominador 1008. Entonces yo voy a decir acá A sobre 1008. Y esta fracción tiene que ser propia e irreductible. Hemos dicho que para que sea propia, el numerador debe ser menor que el denominador. Y para que sea irreductible, los términos numerador y denominador deben ser primos entre sí, ¿verdad?
Entonces, la pregunta ahora sería, ¿cuántos números menores que 1008, 1008, ya no 80, sino 1008, o sea, aquí lo voy a corregir, ¿cuántos números menores que 1008 son primos con 1008, ¿cierto? Son primos con 1008, entonces acá con 1008, listo. Y recuerda que esa pregunta la resuelve el indicador de Euler. Nuevamente, lo que tenemos que hacer es tomar el 1008 y descomponerlo en factores primos. Bueno, en esta ocasión quizá no es tan fácil como con el 80, ¿no? Que rápido decimos cuál es la descomposición canónica, así es que aquí la vamos a trabajar puntualmente, ¿sí? Vamos a trabajarla puntualmente. Le vamos a sacar octava, ¿no? Aquí le vamos a sacar octava, y vamos a decir octava de 10, 1 y sobra 2, de 22 y sobra 4, y de 48, que sería 8, ¿no? Listo. 48 sería 6, ¿no? 6, claro. Estoy, octava de 10, 1 y sobra 2. A ver, voy a revisarla de nuevo porque ya me rayé. Octava de 10 sería 1 y sobra 2. De 20 sería 2 y sobra 4. Y de 48 sería 6, ¿no? 6 por 8 es 48. Luego tiene sexta, claramente, y la sexta es 21, y 21 es 3 por 7, ¿no? 3 por 7. Claro está que esto no es canónico, pero nosotros lo podemos escribir canónico. Canónico significa en factores primos absolutos. Entonces, 8 es 2 al cubo, ¿verdad? Y como 6 es 2 por 3, en realidad nos queda 2 a la cuarta, ¿verdad? 2 a la cuarta. Por, acuérdate que aquí quedó un 3. 3 por 3 sería 3 al cuadrado. Entonces acá tú vas a poner 3 al cuadrado. Por el último que es el 7, ¿no? Por el 7. Ya está. Listo. Entonces, esta es la descomposición canónica del número. Ahora le vamos a aplicar indicador de Euler, ¿cierto? Entonces le voy a aplicar aquí indicador de Euler. Entonces diré, el indicador de Euler es igual, ¿cierto? Y voy a repetir esta fórmula que está acá. Entonces será 2 a la 4, le resto 1 al exponente y lo multiplico por 2 menos 1, ¿cierto? Luego tengo 3 al cuadrado, le resto 1 al exponente y lo multiplico por 3 menos 1. Y por último tengo 7 a la 1, acuérdate que está la 1, le restas 1 al exponente y lo multiplicas por 7 menos 1. Listo, esa es la fórmula. La desarrollamos. Indicador de Euler es igual, bueno, 2 al cubo, vamos poniendo ya de frente, sería 8 por 1, 2 menos 1 es 1, por 3 a la 1, que es 3, por 3 menos 1, que es 2, por 7 a la 0, que es 1, y por 7 menos 1, que es 6, ¿verdad? Y luego, pues, multiplicamos todos estos valores, ¿no? Entonces, vamos a decir acá que aquí era indicador. A ver, un momento. Que el indicador de Euler nos señala, a ver, vamos a ver, indicador de Euler es igual a, bueno, entonces acá decimos 8 por 3 sería 24, 24 por 2, 48, ¿verdad? 48, y 48 por 6 nos da 288, ¿verdad? Entonces allí la respuesta sería 288, ¿no? Ese sería el resultado final. O sea, el indicador de Euler nos está diciendo que hay 288 números menores que 1008 que son primos entre sí. En consecuencia, habrán 288 fracciones propias e irreductibles cuyo denominador es 1008. Entonces, acá la respuesta será que hay 288 fracciones, ¿no? Que cumplen con esta condición, 288 fracciones. Bueno, entonces, eso ha sido todo, chicos. Gracias por su atención. Como siempre, luego les voy a pasar la imagen de estos ejercicios resueltos. Y ya saben, si tienen alguna duda, pueden
en la clase que ya tenemos, hacer sus consultas. Muchas gracias por su atención, cuídense mucho, síganse cuidando, recuerden, no salgan y estudien bastante. Gracias, chicos, hasta luego.